gràcies. Bona vesprada a totes i tots i moltes gràcies per la vostra assistència. En primer lloc, m'agradaria agrair a l'Organització de Joves Socialistes del País Valencià per haver escollit la ciutat de Castelló per a dur a terme aquest diàleg sobre fons europeus. I ja tirant cap a casa, també agrair la gran representació de Joves per Castelló que avui tenim ací participant. Avui comptem amb Ana Maria Sánchez, secretària d'Europa, Jorge Ribes, regidor de Castelló de la Plana, Gemma Soriano, secretària de Relacions amb la Unió Europea del PSPB província de Castelló, i Juan Ángel Pollatos, que més tard baixarà, director general de Coordinació de l'Acció del Govern, sota la moderació de Kevin Rost, secretari d'Economia, Innovació Digital i Next Generation de Joves Socialistes del País Valencià. I, com no, també comptarem amb Benjamín Pos, secretari general de Joves Socialistes, i Amparo Marco, alcaldessa de Castelló. A totes vosaltres, gràcies per participar. Si parlem d'Europa, considera imprescindible mostrar el seu paper fonamental en la transformació dels espais urbans de la ciutat de Castelló, fent d'aquesta una ciutat més amable, més verda i humana on viure i conviure, a través de diversos programes d'inversió, gràcies als quals han aterritzat a Castelló de la Plana fins a 47,2 milions des de l'any 2016. De la mateixa manera, també considera imprescindible parlar de la importància d'Europa per a la joventut, però també de la joventut per a Europa. L'any 2022 ha sigut declarat l'Any Europeu de la Joventut, amb l'objectiu d'empoderar, animar i enriquir-la amb noves oportunitats i formes de participació i assumpció d'un paper actiu en la societat. És cert que algunes de les accions acordades, així com l'aposta per programes europeus, l'aposta cada vegada més ferma per la formació professional o la prohibició de les pràctiques no remunerades, són fets esperançadors. Tot i això, no podem obviar la necessitat de comptar amb la veu de les persones joves en la presa de decisions. Però de tot això parlarem a continuació. Així que ara sí, vos deixo amb els meus companys. Bueno, muchas gracias, Itziar, por inaugurar esta jornada. Yo me sumo a los agradecimientos de la compañera por estar vosotros aquí hoy. Desde luego, tener un ratito para hablar sobre Europa siempre se agradece. Y nada, antes de empezar, sí que me gustaría dar como un par de datillos y comentar un poquito, más que nada para ponernos también en posición para que luego ya las personas que estáis aquí os sintáis también con libertad de hablar de vuestros temas. Me gustaría empezar dando un par de datos sobre las personas que vivimos aquí en este país, que son realmente llamativas si las comparamos con otros países de la Unión Europea. Desde las últimas elecciones se han hecho varias encuestas, sobre todo desde el Parlamento Europeo, y dice que el 70% de las personas que viven en España se sienten europeos, que es una barbaridad si lo comparamos con otros países, que no llegan algunos al 50%. De hecho, destaca sobre todo que países que consideramos ¿no? y que son de los fundadores de la Unión Europea, cuando hablaban más del carbón que de otra cosa, no llegan al 50%. Pero es que además de sentirnos europeos, que también es una cosa que creo que tenemos que valorar, el 75% valora positivamente pertenecer a la Unión Europea, que tenemos que ver que son cosas totalmente diferentes. Si lo comparamos con los países vecinos más de nuestro entorno, como Italia, que solo tiene el 44% de personas que valoran positivamente pertenecer a la UE, pues podemos ver cómo somos realmente proeuropeos. Francia se queda en un 40% y Alemania apenas en un 49%. Vuelve a ser una estadística, creo que bastante llamativa. Viniendo un poquito más a lo autonómico, que creo que al final es lo que más nos interesa, el otro día, haciendo una especie de lectura previa a dormir del Estatuto de Autonomía, porque a veces me da por ahí, en el artículo 1.4, que es nada más empezar, porque a partir de ahí yo creo que ya lo dejé, habla sobre cómo la Comunidad Valenciana, el País Valencià, forma parte de la región europea, y seguro que luego Juan Ángel nos hablará un poquito más de ello. Asume los valores de la Unión Europea y velará por el cumplimiento de sus objetivos para la defensa de los derechos de todos los ciudadanos europeos. Es decir, en nuestra Carta Magna Autonómica, en el punto 4, ya estamos hablando de la Unión Europea. Creo que son cosas que realmente asientan un poco, ¿no?, esa idea fiel de que somos europeos, somos europeístas y nos gusta
y lo decimos, ¿no? Otro ejemplo viene a ser básicamente que estamos aquí, un par de personas jóvenes, un par muchos, un par en la mesa, hablando sobre temas europeos, y yo creo que ya con eso podemos empezar. No sé si, Gemma, estás preparada. Perdona, empieza Ana, que te tengo a la izquierda. ¿No estás preparada? No tengo que a ti, no te preocupes. Tú ve calentando. Vamos a empezar contigo, Ana. Ana, bueno, como ha dicho Itziar, es secretaria de Europa en Joves, y nada, te dejo si te quieres presentar un poquito más y que nos hables sobre proyectos europeos y demás. Buenas tardes a todas y a todos. Me sumo a los agradecimientos, pero también agradecer a los presentes por pasar un jueves por la tarde del mes de julio escuchando una mesa redonda sobre fondos europeos, que es un poco un tema a veces muy cerrado para gente que de verdad nos gusta Europa, y pasar una tarde así, pues agradece tener público. Bueno, como os ha comentado, yo soy secretaria de Europa de Joves Socialistes y también de mi agrupación de Pelayo. Yo hice Relaciones Internacionales y he sido de esa generación que ya hemos nacido en Europa y nos consideramos mucho más europeos de lo que se han considerado nuestras generaciones precedentes, nuestros padres. Y bueno, por eso me dedico además al mundo del comercio, el comercio de la Unión Europea, así que es un tema que sé que nos involucra, es muy importante en nuestro día a día. Bueno, mi principal intención en la intervención de esta mesa es dar esa visión a la juventud de que los fondos europeos también nos afectan a nosotros. Fuera del carácter más técnico que pueden aportar los otros ponentes, los fondos europeos son muy desconocidos para la gente joven. Muchas veces lo vemos como un ente externo a Europa y que no nos afecta para nada, a excepción del Erasmus. Y afortunadamente no es así. Hace poco, en el 2018, en una resolución, se estableció la Estrategia Europea para la Juventud, y en esa estrategia salieron las 11 metas, los 11 objetivos de la juventud que tiene con Europa. Yo de esos 11 metas lo he dividido en 3 partes: digitalización, transición ecológica y Europa social, que son las que más nos afectan a la juventud o lo que más reivindicamos la juventud de Europa. Empezando por digitalización, bueno, aquí muchos hemos estudiado alguna carrera relacionada con la economía o sociales. Yo en mi carrera, Relaciones Internacionales, tuve un profesor de modelos económicos que era un señor mayor y nos recomendaba muchísimo una obra que se llama El fin del trabajo. Es del economista y sociólogo estadounidense Jeremy Rifkin, que es, bueno, lo he dicho, ¿no?, El fin del trabajo, y habla cómo los modelos productivos y las relaciones laborales de Occidente en el siglo XX se han visto abocadas al fin por la irrupción de la revolución tecnológica. Lo hemos visto, han pasado 27 años de esa obra y hemos visto que los nuevos trabajos que pueden presentar unas condiciones laborales mucho más adecuadas a los nuevos tiempos son los que necesitan que les demos un valor añadido, y ese valor añadido es la digitalización. Por otro lado, encontramos trabajos precarios que son de baja cualificación y que no necesitas un valor añadido, que la pandemia además ha demostrado que la precariedad es lo que va abocado a ellos. Bueno, cuando hablamos de esa revolución tecnológica, a mí lo que me sorprende muchas veces es que nos dicen: los jóvenes habéis nacido con las tecnologías y os habéis criado con ellas. Sí, yo no nací con el móvil, pero he ido creciendo con la evolución del teléfono móvil. Pero nadie nos ha enseñado a utilizar las nuevas tecnologías, nadie nos ha enseñado a qué posibilidades, qué ventana nos abre la digitalización. Lo hemos ido aprendiendo nosotros con fallo y error, y sorprendentemente aún nuestro sistema educativo tampoco está abocado a esa transformación digital que los nuevos puestos de trabajo lo requieren. Yo no sé vosotros, pero a mí en mi entrevista de trabajo me exigían dominar el paquete Office, que a mí en el instituto ni en la carrera me enseñaron, dominar el Power BI, que cuando fui a la entrevista dije, vale, pues no sé lo que es, pero cosas así que la educación formal no está adaptada. Pero ahí entra la Unión Europea y con los fondos europeos. Hay una plataforma que es muy poco conocida para la juventud, pero que a mí me gusta bastante, que es la Digital Skill and Jobs Platform. Es una plataforma en la que hay un montón de cursos gratuitos
Sí que es verdad que hay una barrera lingüística con la Unión Europea y la mayor parte están en inglés, que eso creo que habría que mejorarlo. La Unión Europea no es perfecta, desgraciadamente. Pero es una plataforma que democratiza esa educación digital, porque desgraciadamente la educación digital es cara. Yo no sé si habéis buscado algún curso o algo, pero un curso de un Excel básico mínimo son 300 euros que gastas. Y una persona media, un joven que ni trabaja o que está estudiando en la universidad o que está haciendo un FP, desgraciadamente no se lo puede permitir. Y abrir esa ventana a una educación y democratizar la educación digital a través de los fondos europeos es lo que la Unión Europea invierte, lo que hace la Unión Europea por la juventud en este ámbito. También, y una cosa es lo que la pandemia ha demostrado, que está muy bien tener conocimientos, pero si tú no tienes las herramientas y una buena conexión, te vas a quedar atrás. Mucha gente no ha podido teletrabajar porque en un pueblo no hay una buena conexión a Internet. Mi pueblo, provincia de Valencia, no tengo cobertura en mi casa. No hubiera podido trabajar. Y hay programas del Ministerio, creo que se llama UNICO, banda ancha o algo así el programa, que está financiado con el Next Generation, que en la primera tanda pretende llegar a abarcar más de 4.000 municipios que no tienen cobertura e invertir en banda ancha en esos pueblos, que vuelve a ser una democratización que apuesta a Europa por la digitalización y una apertura a los jóvenes a adaptarnos al mundo laboral digital. Luego, el segundo punto que quisiera tratar es el de transición ecológica. Creo que, desgraciadamente, por lo que estamos viviendo, acabamos de vivir una de las peores olas de calor. Los bosques se están quemando. Hace poco fue en Venta de Moro, pero ahora está Mora. Y lo dijo el presidente Sánchez, el cambio climático mata, aunque algunos escépticos digan que no. Y los jóvenes ya no es algo nuevo para nosotros. Nosotros fuimos la generación que en 2019 salió a la calle para una huelga contra el cambio climático, porque al final, me voy a permitir, ya que somos jóvenes, la mayor parte de los que estamos en esta sala, nuestras generaciones precedentes no han hecho nada por el cambio climático. ¿Qué hace la Unión Europea para la juventud? Específicamente en este tema solo invierte en programas de voluntariado. Con el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que sí que antes estaba destinado principalmente a voluntariado mucho más humanitario, de carácter humanitario, ahora financia proyectos enfocados a la protección del medio ambiente en suelo europeo. Pero esto no solo se queda aquí. Europa pretende ser en 2050 climáticamente neutra. Y lo que pretende es con los Next Generation que los proyectos, el 37% tienen que ir destinados a que cumplan con el Pacto Verde Europeo. Los jóvenes, lo que queremos en este ámbito, que además es, si mi memoria no me falla, el punto 10 de la estrategia de la juventud, de nuestras metas, es que queremos una Europa verde y sostenible. Europa debe contar con los jóvenes para ser agentes de cambio, porque sin nosotros este tema no hubiera estado metido en la agenda política, y demostrar que, ser partícipes en el desarrollo de las políticas europeas y demostrar la implicación que las políticas europeas tienen en el medio ambiente. Y por último, el campo que a mí más me gusta y por el que a veces identificamos más a la Unión Europea es la Europa más social. Europa no es solo economía, no es solo comercio, Europa son derechos humanos, igualdad de oportunidades. Y los fondos europeos también van enfocados a ellos y en el ámbito de la juventud especialmente. Y lo digo por dos temas, que es la garantía juvenil y el Erasmus+, que son los más conocidos. La garantía juvenil, un programa del que yo he sido beneficiada, antes de la pandemia, con la garantía juvenil se consiguió que el paro juvenil fuera del 14,9%, de las cifras más bajas, siendo que el paro, la media general era de un 7% aproximadamente. Ahí nos demuestra que incluso antes de la COVID, la población joven éramos la población mucho más vulnerable y el COVID luego nos lo ha demostrado con creces. La garantía juvenil, a los que estáis estudiando y no os habéis enfrentado al mundo del paro, lo que invierte es en empleo, pero también en una formación y educación práctica.
La garantía juvenil ha permitido una renovación de los sistemas públicos en los servicios públicos de empleo y actualmente, debido a la pandemia, lo que ha hecho es ampliarse. Antes era de 18 a menores de 30 y ahora también se aplica desde los 15 años. Abarca la juventud mucho más amplia, porque el otro día lo hablaba con Kevin, que la juventud al final era según las políticas de juventud, éramos de 12 a 30 años, ¿no? Si somos jóvenes, a los 15 años, creo que ya es un buen momento para poder pensar en tu futuro y en tu formación para entrar luego en ese mundo laboral que es muy complicado. Y luego el siguiente programa es el Erasmus+, que yo sé que alguno de aquí sí que lo ha disfrutado, que ha podido ser beneficiario de este programa. Por hablar así un poco de cifras, durante la pandemia, en el año de una pandemia en el que estábamos encerrados en casa, más de 640.000 estudiantes fueron beneficiados de un programa de Erasmus. El Erasmus Plus no solo es ir a una universidad a estudiar, también hay una formación práctica financiada y una movilidad laboral entre los países. Pues en plena crisis, en plena pandemia, 640.000 personas fueron beneficiadas de eso. Además, es uno de los proyectos que más cohesión da a la Unión Europea y que los jóvenes hacemos sentir como propios. Nos da una igualdad de oportunidades. Yo, si no es por un fondo europeo que me financia una estadía en Alemania, yo no hubiera sido capaz de irme a Alemania y poder estudiar. Y haber tenido esa experiencia que gente con un poder adquisitivo mucho más elevado que yo en mi caso, pues lo puede hacer sin problema. Eso nos iguala y democratiza la educación, una educación pública y superior. Luego también está enfocada a las formaciones profesionales. Sí que es verdad que mi experiencia personal, la formación, la FP, yo no la trato tanto, pero siempre ha sido una juventud que ha estado abandonada y con las nuevas estrategias del Erasmus Plus se les incluye en nuestros programas de intercambio. Y ya por terminar, y el Erasmus Plus no solo son estudiar y trabajar, sino es financiación e inversión en proyectos de organizaciones juveniles, que en el último año se aprobaron unos 240.000 proyectos juveniles con la financiación del Erasmus Plus, que después de la pandemia ha subido en unos 26 millones de euros el presupuesto. Y por último, me imagino que el último ponente, Juan Ángel, hablará más en profundidad y creo que es de los programas europeos financiados con fondos europeos enfocados a los jóvenes más orgullosos nos debemos sentir, es el Plan Ariadna. Además, corrígeme Kevin, pero el Consell de la Juventud participó en la elaboración del Plan Ariadna y eso ha permitido que no solo se hable de empleo y vivienda, que suele ser lo mítico cuando hablamos de políticas de juventud, sino que se ha abierto la puerta a la salud mental, al ocio alternativo, etc. Estos tres programas son un claro ejemplo que cuando Europa piensa en juventud, Europa es un éxito, porque son programas, la Garantía Juvenil, Erasmus Plus y el Plan Ariadna son un éxito para la juventud que al final piensa y puede ver que la Unión Europea piensa en su presente y en su futuro, porque los jóvenes somos futuro, pero también somos presente para la construcción del proyecto europeo. Y hasta aquí. Bueno, muchas gracias, Ana, por empezar, sobre todo. Antes de pasar a Jorge, que sé que tiene ahí el iPad preparado, así que enseguida te doy el turno de palabra. Has hablado de los Youth Goals, que es muy interesante, has hablado también de Erasmus, has hablado del Cuerpo de Seguridad Europeo, has hablado de los diferentes programas que se dan a cabo con el Next Generation, pero para entrar ya un poquito así más en un debatillo, no para abrirlo, que luego podemos al final, si queréis, hacer un pequeño turno de palabra, sí que parece, ¿no?, que Europa últimamente ha cogido un poco las riendas de vamos a decirle a las personas jóvenes que estamos aquí, que somos importantes, porque es verdad que Erasmus ha llegado un momento en el que lo tenemos como súper establecido y al final se te pasa de que eso es algo de la Unión Europea, porque siempre ha estado ahí, por decirlo así. Pero ¿crees que hace lo suficiente Europa como para llegar a los jóvenes? ¿Crees que está contando lo suficiente con ellos o puede hacerlo mejor? A ver, antes, para elaborar la estrategia de juventud,
de la Unión Europea, Europa abrió un diálogo de juventud. Y para la Conferencia del Futuro de Europa se abrió un diálogo con las organizaciones juveniles enfocadas a la Unión Europea. ¿Puede hacer más? Por supuesto. Al final, el problema que tiene Europa es un fallo de comunicación, ya no solo con la juventud, sino a nivel de población civil en general. Está muy bien que inviertan en programas, está muy bien que financien servicios públicos, y etcétera, pero no lo dan a conocer y muchas veces la juventud no sabe lo que le ofrece la Unión Europea hasta que no viene a una charla como esta, hasta que no se presenta al Labora y le dicen, oye, tienes este curso, etcétera. ¿Puede hacer más? Siempre se puede hacer muchísimo más. Y por la juventud, más aún, porque siempre hemos estado olvidados y nunca hemos estado en el centro de la política. ¿Hay cierta esperanza que con la declaración del Año Europeo de la Juventud esto se revierta? Sí. Pero también hay que ser un poco críticos con nosotros. Si las instituciones locales no piensan en la juventud, ¿cómo va a pensar Europa en la juventud? Tenemos que estar en todas las esferas. Y yo, por supuesto, voy a tirar siempre por Europa porque es mi tema y lo que yo la voy a criticar muchísimo porque debería haber mucho más jóvenes dentro del centro político europeo. Pero sí, debe hacer muchísimo más por la juventud. Está haciendo cosas, pero debe hacer mucho más. Perfecto, pues nos quedamos con la reflexión y pasamos a Jorge. Él es regidor aquí en el Ayuntamiento de Castelló. Lleva, entre otras muchas cosas, juventud, que en parte está bien que una persona joven por fin lleve esa concejalía. Y nada, nos va a hablar un poquito así como de municipalismo, ¿no? De cómo Europa llega a las calles, por decirlo de alguna manera. Así que cuando tú quieras. Bien, gracias Kevin, Ana y Ciar. Primero que nada, agradecer a Joves Socialistes del País Valencià, mi segunda casa, por organizar este acto, esta mesa, por permitirnos hablar sobre lo que a día de hoy es una de las principales herramientas que tenemos de transformación social, de transformación urbanística de nuestras ciudades. Gracias también a Joves por elegir Castelló como sede para realizar esta mesa, no porque seamos de Castelló, sino porque Castelló realmente es, a día de hoy, uno de los mejores ejemplos, uno de los referentes en materia de gestión de fondos europeos. Castelló tomó la decisión hace ahora unos cuantos años, en la pasada legislatura, hace 7 años, que la verdad es que el tiempo vuela en política, la de tomarse en serio la oportunidad que suponía Europa, ¿no? La de tomarse en serio que los fondos europeos podían verdaderamente transformar nuestra ciudad. Para ello, lo que se hizo, el equipo de gobierno lo que decidió es generar una estructura administrativa, una estructura técnica capaz de asumir todas las peticiones, todas las financiaciones europeas, todas las oportunidades que a nivel económico, a nivel de inversión iban a venir de la Unión Europea. Fruto de ello es que, como digo, a día de hoy somos una de las ciudades de toda España que tiene un porcentaje más alto, más elevado de éxito en cuanto a gestión y en cuanto a ejecución de fondos europeos. Yo, como comentaban los compañeros en la introducción, soy concejal aquí de Movilidad Sostenible, con lo cual la intervención la voy a pivotar un poco en torno a la experiencia personal, profesional de mi cargo aquí, que yo creo que es un poco lo que más puedo aportar. Primero que nada, una de las cosas que yo veo más interesantes es la importancia que tiene la alineación ideológica y la alineación estratégica entre las diferentes administraciones a nivel administrativo, ¿no? Por así decirlo. Es decir, y subrayo esta dualidad, subrayo esta dicotomía, porque creo que la alineación estratégica es esencial. Como decía antes, es muy importante que las administraciones locales tengamos un equipo técnico, un equipo administrativo capaz de asumir todas las necesidades, todas las oportunidades que vienen de Europa, pero también es importante que otras administraciones, que otros entes administrativos, como es la Administración Nacional del Estado, tenga esta capacidad administrativa para asumir todas las peticiones, todas las financiaciones que a día de hoy las administraciones locales estamos llevando a cabo. Pero junto con esta alineación estratégica que acabo de comentar, creo que es, si no más importante, que exista una alineación ideológica, ¿no? y subrayo esta palabra. Es muy importante que, más allá de tener la capacidad técnica, la capacidad administrativa de poder gestionar todas las oportunidades, como digo, que vienen de Europa, es igualmente importante que todas las administraciones, como pasa a día de hoy en los gobiernos locales progresistas, que todas las administraciones compartamos el fondo ideológico, el fondo político
de las diferentes financiaciones europeas a las que tenemos la oportunidad de acceder. Yo creo que bueno, hablaba de la importancia que tiene el ámbito ideológico, ¿no?, en los fondos europeos. Lamentablemente, igual que tiene una importancia, tiene una doble cara de la moneda, ¿no? Y lo vivimos especialmente los ayuntamientos que apostamos decididamente por Europa, ¿no?, por esta política europeísta. Lo notamos porque, y sobre todo ahora que estamos ya en periodo preelectoral, la oposición, la derecha de nuestro país, una de las señas de identidad de la derecha de nuestro país es la falta de ideología, la falta de escrúpulos incluso en muchos casos, con lo cual una de las cosas que nosotros, los gobiernos, como digo, locales que apostamos por estas políticas más notamos es que se hace ideología, que se hace oposición de los fondos europeos. Se hace oposición en muchos casos con temas que no deberían ser sujeto de debate o con temas que incluso no están en desacuerdo a la oposición en otros municipios, que es algo que nos encontramos muy a menudo en nuestro día a día, ¿no? Lo cual me lleva a uno de los primeros casos que quería comentar de la ciudad de Castelló de la Plana. En Castelló de la Plana ahora estamos llevando a cabo, estamos haciendo una primera solicitud de fondos europeos para crear la zona de bajas emisiones, ¿no? La zona de bajas emisiones, lo enlazo con lo que comentaba antes de la importancia que tiene la alineación ideológica entre los diferentes entes administrativos. La zona de bajas emisiones es una obligatoriedad en función de la reciente Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ha aprobado el Gobierno de España. Es una obligatoriedad para todos los municipios de más de 50.000 habitantes que antes del año 2023, antes de que acabe el año 2023, generen zonas de bajas emisiones en los centros de las ciudades. Estas zonas, nosotros, como estoy comentando, hemos sido una de las ciudades que han solicitado financiación, a las cuales ya nos han dicho que nos la van a otorgar, además una financiación de algo más de 11 millones de euros en nuestro caso, lo cual supondrá una absoluta transformación del centro de nuestra ciudad. Supone, como digo, pues bueno, una forma diferente de entender la ciudad en la que vivimos, de relacionarnos con el medio que nos rodea. Y evidentemente, en periodo preelectoral, la derecha utiliza este tipo de políticas como arma arrojadiza. Lamentablemente, lo decía antes, es una seña, es una muestra de la falta de identidad, de la falta de ideología de la derecha, porque mientras en ciudades como Castelló están recogiendo firmas esta misma semana en contra de la zona de bajas emisiones, hay otras tantas ciudades en España en las que la derecha está llevando a cabo la misma política, las zonas de bajas emisiones, porque están obligados jurídicamente a hacerlo. Recuerdo que en el año 19 una de las principales o la principal punta de lanza de la alcaldable Carmena en Madrid de Almeida en la alcaldía de Madrid era precisamente acabar con la zona de bajas emisiones de Carmena, con Madrid Central. Ahora estamos en mitad del año 2022 y todavía existe esa zona de bajas emisiones. No se llama Madrid Central, se llama Madrid 360, pero es exactamente lo mismo. Y el Partido Popular esto lo sabe, por lo que yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande los gobiernos socialistas, que es hacer ver a la ciudadanía esta falta de ideología, esta falta de congruencia dentro del discurso político de la derecha. Otro de los casos que yo quería comentar hoy, que creo que es bastante paradigmático de esta realidad, que también estamos gestionando aquí en Castelló, es l'Avinguda Lledó. L'Avinguda Lledó es una avenida que une, digamos, el casco histórico, el centro urbano de la ciudad de Castelló, por la zona norte-noreste, con la ronda de circunvalación de nuestra ciudad. Esta avenida, desde el año 2006, en los diferentes planes de movilidad urbana sostenible de nuestra ciudad, ha estado considerada a futuro como una avenida peatonal. Nosotros hemos visto, evidentemente, en Europa la oportunidad para llevar a cabo esta transformación, una transformación que tiene una financiación de algo más de 3 millones de euros, al 50% por la Unión Europea. Y realmente aquí vemos otro ejemplo, que una avenida que el Partido Popular en su día catalogó como a futuro peatonal, a día de hoy están, como digo, recogiendo firmas en contra de la peatonalización de esta avenida, una obra que ya se está ejecutando, están hablando con todos los comercios de la zona para decirles que se van a arruinar, están diciéndole a los vecinos que no podrán acceder a sus garajes, que eliminaremos plazas, que eliminaremos árboles, en definitiva que empeoraremos su calidad de vida y evidentemente es todo absolutamente mentira, ¿no? Lo que a nosotros nos llama la atención, lo que nos choca un poco políticamente es precisamente que el mismo partido que defiende en otros municipios, en otras ciudades, proyectos que son absolutamente iguales o similares a los que llevamos a cabo los gobiernos socialistas,
ahora lo utilicen como punta de lanza, ¿no? Yo quería destacar estos dos ejemplos, ¿no? Que son la zona de bajas emisiones, la Avinguda Lledó, porque son dos ejemplos que por su cuantía económica, un poco por la forma que tendrán de transformar la ciudad y el entorno que nos rodea, creo que son dos ejemplos muy claros de lo que la Unión Europea nos puede aportar directamente a las ciudades, ¿no? Ejemplos visibles, ejemplos palpables de buena praxis de gestión de fondos europeos y de buen hacer por parte de la Unión Europea y por parte de las oportunidades que vienen de Europa. Para acabar la intervención, lo que sí quería recalcar, y es un poco el concepto que quería dejar encima de la mesa con los dos ejemplos que he comentado, es que yo creo que tenemos la responsabilidad o la obligatoriedad de ser valientes, ¿no? De ser valientes independientemente de los ataques de la derecha. O sea, lo que está claro es que la derecha no nos puede marcar la agenda. No menciono directamente la ultraderecha porque es que directamente no creen en Europa, pero la derecha, que no es solo derecha, no nos puede marcar la agenda. No nos puede marcar la agenda porque nos van a criticar hagamos lo que hagamos. Con lo cual, yo creo que es esencial que seamos valientes. Es evidente que hay áreas que generan un conflicto social que es complicado de llevar a veces, lo digo con conocimiento de causa. Es evidente que hay ciertas políticas que al final están destinadas a transformar la ciudad, a cambiar la vida de las personas, pero que por el camino tienen cierta complejidad a la hora de explicarla. Y esto es básicamente por dos motivos. Es evidente. Un motivo es que somos animales de costumbres y cuando hacemos o llevamos a cabo políticas de movilidad sostenible, por ejemplo, de peatonalización o de generar entornos verdes o de delimitar el acceso de vehículos al centro de una ciudad, tú lo que estás haciendo es cambiar los hábitos y costumbres de las personas, lo cual evidentemente genera al corto plazo aversión. Luego tienes que explicarlo, pero a corto plazo lo primero que genera es aversión. Y un segundo motivo, que es que todos los beneficios de este modelo de ciudad, de este tipo de apuestas valientes por transformar nuestras ciudades, tienen una serie de beneficios de salud, evidentemente de estética de la ciudad, urbanísticos, de calidad de vida, de calidad del aire, de mejora en todos los ámbitos, pero son objetivos, beneficios que no son tangibles. Y esto es evidentemente que es algo que complica mucho su explicación o su defensa a la ciudadanía en el corto plazo, ¿no? Porque al final, cuando algo no es tangible, es mucho más complicado de demostrar. Pero con estas dos complicaciones que tenemos encima de la mesa, aún con estas dos complicaciones, creo que tenemos que tener claro que es la posición científica y objetivamente el camino que tenemos que seguir, ¿no? Es el camino que tanto científica como objetivamente tenemos que seguir los gobiernos socialistas. Yo creo que tenemos que tener la confianza, que es la apuesta decidida, que es la apuesta clara. El cambio climático es una realidad, no es algo opinable, como comentaba hace un momento Ana, la compañera. No hay más que abrir la puerta del Menador, salir a la calle para darse cuenta que es una realidad. Y tenemos la responsabilidad, tenemos el peso sobre nuestras espaldas, los gobiernos socialistas, de mitigar en la medida de lo posible esta realidad. Y yo creo que la responsabilidad de transformar nuestras ciudades recae, como digo, sobre nuestras espaldas. Tenemos la responsabilidad de generar espacios más verdes, ciudades más amables, ciudades más sostenibles, más habitables, y con ello al final lo que redundaremos es en una mejora de nuestro entorno y en definitiva, que es lo que todos queremos, una mejora del mundo en el que vivimos. Gracias. Bueno, primero, bienvenido a la mesa, Juan Ángel. Yo quiero hacerte una pequeña preguntilla relacionando también con lo que ha comentado Ana antes de la comunicación de la Unión Europea, que es verdad que parece que está como muy lejos, ¿no? La Unión Europea está ahí como ahí en otro sitio. No llega a la gente joven, tampoco llega a la gente mayor o la gente de una edad adulta normal. Y creo que es un ejemplo muy práctico el tema de cómo se critica ciertos proyectos, incluso como esa derecha a la que comentabas tú llega a la Unión Europea para defender políticas que van en contra de apoyar, por ejemplo, a España con fondos europeos y demás, porque como nadie lo conoce, nadie lo va a saber, ¿no? ¿Tiene Castelló, el ayuntamiento, el equipo de gobierno, políticas para demostrar o mostrar por lo menos a la ciudadanía de Castellón que estos proyectos son europeos? Sí, verdaderamente, o sea, realmente en casi todas las financiaciones europeas, por lo menos con las que yo trabajo, hay una parte del presupuesto que tiene que ir necesariamente destinada a comunicación y en ellas además se tiene que hacer hincapié o énfasis en que la financiación viene de la Unión Europea y del programa en concreto en el que se sufraga. Si bien es cierto que yo creo que es un error que cometemos o que tendemos a cometer muchos gobiernos, hablo en primera persona de singular, pero me da la sensación que pasa bastante, sobre todo gobiernos
progresistas, que es que a veces tendemos a comunicar poco lo que hacemos, ¿no? Al final yo he intentado explicar 2 ejemplos gráficos de transformación urbanística y de transformación de nuestra ciudad, que es la mejor forma de demostrar que la Unión Europea está aquí, no está a 1000 kilómetros de distancia. Pero es verdad que deberíamos o debemos tender a intentar explicar un poco más bueno, pues cómo se articula verdaderamente esto. Y luego, evidentemente, contando con la realidad de que la derecha, como digo, no tiene ningún tipo de escrúpulos. Los casos que he comentado son muy paradigmáticos, pero es que el caso de l'Avinguda Lledó, hace 2 meses la alcaldesa y yo estuvimos en Bruselas porque el Partido Popular ha tenido las santas narices de llegar incluso al comité de peticiones contra un proyecto que es de su ciudad. O sea, es que realmente no tienen ningún tipo de escrúpulos en pararnos los pies. O sea, estamos en pre-campaña, lo tienen clarísimo y nosotros lo tenemos que tener también más claro. Tenemos estoy completamente de acuerdo con el trasfondo de la pregunta y creo que tenemos que enfatizar más en la comunicación de todo lo que hace Europa y lo que hacemos nosotros a través de Europa. Muchas gracias. Pues pasamos ahora con Gemma. ¿Estás lista? Gemma, además de estar aquí y ser joven, es la secretaria de Relaciones es la secretaria de Relaciones con la Unión Europea del PSPB de aquí de la provincia de Castelló. Y hoy creo que nos va a hablar también un poquito, ¿no?, de proyectos europeus. Sí, moltes gràcies, Kevin, i gràcies també a Benja, secretari general de Joves Socialistes, per convidar-me. I la veritat és que és un plaer estar rodejat de companys de l'Ajuntament de Castelló, anteriors companys i de persones relacionades amb la Generalitat, València, etc. És un plaer estar així. La veritat és que ara passarem de lo macro que són les grans ciutats com és Castelló, com és València. A mi m'agradaria passar a lo micro, perquè crec que a vegades ens oblidem una miqueta de que també en els fons europeus existeixen els xicotets municipis. I la veritat és que m'agradaria parlar d'on estem ara mateix, què podem fer els municipis menuts i què és el que s'està fent i quina és l'ajuda que estan prestant tant la Generalitat com les diputacions per a que aquests diners arriben. És que en panorama partim de que les grans ciutats de més de 100.000 habitants, estan aconseguint molts fons europeus i estem veient com les localitats menudes estan trobant una gran complexitat a l'hora d'accedir a les convocatòries, de presentar els projectes. De fet, en l'assemblea que va tindre fa poc en l'illa de Palma, les diputacions, els cabildos i els consells insulars, va ser, el titular d'aquesta reunió, efectivament, va ser no podem deixar que els municipis menuts passen de llarg en els Next Generation. És una injustícia, no podem deixar-lo passar. La veritat és que els municipis menuts, jo a banda d'estar del càrrec en el partit de secretària de Relacions amb la UE, soc regidora en un poble de 500 habitants. I sabent com funcionen els projectes europeus, costa. I jo estic molt ficada en el tema, però és molt difícil perquè careixem de personal tècnic i careixem de recursos econòmics. Com he dit abans, els alcaldes i alcaldesses dels municipis menuts no podem deixar passar aquesta oportunitat perquè és única. Única, vindran més, però aquesta no la podem deixar. No obstant, també és important tindre en compte, perquè moltes vegades ho parlen alcaldes i alcaldesses, que tampoc la finançació europea no són diners per diners, no són diners que te regalen perquè sí. Vull dir, per a demanar, és molt important que els alcaldes i alcaldesses tinguin un objectiu, tinguen un model de futur, com comentava Jorge, m'ha paregut molt interessant, perquè és que efectivament en les grans ciutats tenim regidors, tenim alcaldes i alcaldesses que tenen clar quin és el model de ciutat que volen i a partir d'ahir creen projectes. Els pobles necessitem això, necessitem quin poble del futur volem, perquè, clar, els projectes europeus no són els projectes que normalment demanem al govern autonòmic o nacional. No podem demanar asfaltar un camí i que la Unió Europea ens el financi. La idea de la finançació europea no és aquesta. Jorge, això també ho explica molt bé. Els projectes europeus han de tindre dimensió europea. I què és la dimensió europea? Els projectes han d'estar relacionats en una temàtica que tinga que veure amb aquests valors europeus.
Per exemple, estem parlant de, com deia Jorge, ha explicat molt bé la mobilitat, la sostenibilitat ambiental, l'energia, la digitalització, i me diràs, i què podem fer en un poble que tinga que veure en tot això, que és tan ambigu, que és tan... Si és que és més fàcil de lo que pensem, és que això ho parlem molt en l'alcalde del meu poble, si és que tu pots tindre un projecte que, jo què sé, la construcció d'un auditori, no, m'ho estic inventant, per posar un exemple que s'entenga. El projecte no pot ser la construcció d'un auditori, ha de tindre alguna més. Ha de tindre uns valors socials, ha de tindre un plantejament de l'energia que siga renovable, per exemple, el teixat amb plaques solars, inclús un plantejament més enllà, que a vegades hi ha gent que no sap ni que existeixen. Pots pintar l'auditori amb pintures que absorbisquen el CO2, estic ficant exemples, que potser pot sonar... Però jo sempre intento parlar de tot el que té que veure en els municipis menuts, que mai podran arribar a ser tan ambiciosos com ho són els municipis grans. A banda, és molt interessant perquè la Diputació de Castelló està intentant que tots els projectes siguin subvencions de la Diputació com subvencions de la Conselleria, estiguen alineats dins dels objectius de desenvolupament sostenible. De fet, ha enviat a cada poble una guia per a que entenguin que el futur va encaminat cap ahí, que ja està bé de fer projectes que siguin asfaltats, projectes que no vagin més enllà, que no pensen en el futur del poble que volem o la ciutat que volem. I a banda de tot això, què podem fer? Una vegada tenim ja pensat un projecte, una vegada tinguem ja plantejat aquesta idea que tinga aquests valors europeus. És molt important les sinergies amb altres institucions, ja siguin les Diputacions, la Generalitat, com altres ajuntaments, les pròpies mancomunitats, etc. Hi ha ajuntaments que tenen interessos comuns i això se pot aprofitar. Clar, en l'actualitat és difícil, els ajuntaments menuts no estan acostumbrats a treballar, sí que tenim mancomunitats, però no estan tan acostumbrats a treballar conjuntament com sí que es fa les grans ciutats a nivell europeu. També vos volia parlar, si demanem finançació, és que pareix de que això, però és que no ho és. Si podem demanar finançació autonòmica i finançació nacional, per què no podem demanar finançació autonòmica? És complicada, però tot és posar-se, tot és apostar per això, perquè és que n'hi ha por, és una aposta en la que se poden perdre diners, és veritat, és cert, però és una aposta. I crec que els governs, sobretot els socialistes, hem d'apostar per això. Al final, els ajuntaments són la primera porta de la ciutadania. O sigui, la nostra veu ha d'estar en Europa, hem d'aconseguir aquesta financiació. Parlant amb... Mira, va ser Carles Arqués, que és el coordinador del grup del Partit Socialista Europeu a nivell País Valencià. Ell parla molt d'euromunicipalisme, jo no coneixia aquesta paraula, i la veritat és que és cert, hem d'apostar per això, perquè en Europa s'ha de sentir la veu dels ajuntaments, perquè no s'està sentint, perquè moltes vegades no tenen en compte les necessitats dels ajuntaments, que al final és la primera porta de la ciutadania. Per tant, sí que és veritat que tenim un comitè de les regions que intenta fer sentir la nostra veu en totes les iniciatives de la Comissió Europea, però clar, el que diu la Comissió Europea, el comitè de les regions, és consulta, no és preceptiu, no tenen per què... Hem d'aconseguir que, com siga, els ajuntaments tinguin una veu prioritària, per què no dir-lo, una veu prioritària en les institucions europees. D'altra banda, què està fent? M'agradaria comentar un poc, per no allargar-me, pinzellades del que està fent la Diputació de Castelló, perquè és que és molt important, perquè just el president de la Diputació és alcalde d'un poble molt menut, per tant, tenen aquesta sensibilitat i saben què és el que pot passar si de veritat no ens impliquem per a que aquests fons puguen arribar allí. Ara mateix tenen en marxa el servei Ponta Europa, que és un servei que no et fa els projectes com a tal, no et redacta els projectes ni te'ls presenta, però és un servei d'orientació per a començar d'alguna manera a implicar-se i a entrar dins del món dels projectes europeus. També en 2021 van contractar una assistència tècnica per a veure quines són les oportunitats que poden haver en els distints pobles. Estan formant, òbviament, el seu funcionariat, així com els ADLs dels municipis que vulguin implicar-se en fons europeus, independentment del número d'habitants.
I sobretot també cal destacar els plans de sostenibilitat turística, que és una gran aposta de la Diputació per als pobles, per a que, sobretot des de les mancomunitats i a nivell provincial, puguen presentar un gran pla de sostenibilitat turística, ja que la província de Castelló a nivell turístic és molt potent, així han apostat sobretot. I la veritat és que jo vull celebrar de l'actualitat de la Generalitat és que fa poc, suposo que Juan Ángel mos ho comentarà, és que ja s'ha iniciat el procés de contractació dels tècnics que podran ajudar a aquests municipis a fer aquesta presentació de projectes que la veritat és que ho necessitem. I ha sigut molt bona notícia veure que això ja està en marxa i que prompte podrem tindre aquest recurs. I ja després, per acabar, no vull allargar-me, pensava que no m'allargaria tant, però mira, sóc una rotllera. Bé, com ha dit Anna, crec que ho ha dit molt bé, Europa no és només financiació, Europa no només són diners. Sobretot per als joves, la Unió Europea té oportunitats enormes laborals, d'estudis, per a l'associacionisme, per a propis projectes nostres empresarials. Vull dir que no hem de deixar l'oportunitat. Totes les ciutats del País Valencià tenen el Europe Direct al que se pot acudir i es poden informar de tot, de totes les oportunitats que es poden aconseguir. De fet, jo mateixa, si estic així ara mateix, és per una oportunitat que em van donar de la Unió Europea, una beca de l'Ajuntament de Castelló per a treballar a Brussel·les. Si no, no estaria així. No estaria així, em referís que les oportunitats. Que treballar a Brussel·les t'obrís moltes portes així. Treballar allí t'obris portes així, perquè és un perfil laboral que està molt buscat. La veritat és que vos costarà trobar tècnics que estiguen especialitzats en projectes europeus perquè costa, és un perfil molt buscat. I després, per acabar, m'agradaria parlar-vos, no res, un minutet, per a que ho sapigueu, a partir de setembre que començarem a tindre més activitat cara al període electoral, que existís el grup d'activistes per al Partit Socialista Europeu, que tenim coordinació tant en Castelló, en València com a Alacant. Jo soc la coordinadora sí en Castelló, per tant, qualsevol persona de Castelló que vulgui estar en aquest grup, on intentem, en estiu estem més parats, però intentem estar sempre, saber tot el temes d'actualitat europea, intentarem fer formacions i activitats més endavant, i m'agradaria que la joventut estiguera molt present ahí i vos convide a si voleu, després parlem i vos explique. I no res, això és, moltes gràcies. Muchas gracias, Gemma. Jorge ha hablado de ideales, tú has hablado de valores, al final son cosas muy grandes, ¿no? Como que realmente tenemos que plantearnos bien cuando hablamos de eso. Creo que Europa ahí sí que somos un faro de luz, yo diría que a nivel internacional, como un lugar donde realmente la conciencia social se tiene en cuenta. Ya, pero hablando de pueblos pequeños, es verdad que nos enfrentamos a un problema que no paramos de escuchar más, que es la despoblación. ¿Y cómo ves esto en la Unión Europea, ¿no? Porque es verdad que estás hablando de que las ciudades más grandes, Jorge también lo ha dicho, que ellos parece que abren la puerta y aquí entran los proyectos. Los pueblos pequeños tienen esa pequeña dificultad. La despoblación es un tema que se está poniendo encima de la mesa. ¿Tiene Europa realmente proyectos? ¿Cómo lo veis desde un pueblecito pequeñito? Sí, no, de fet, crec que, ara no te puc dir perquè m'enganyaria, però gran part dels fons europeus estan, o sigui, els que ha obtès Espanya estan centrats en el despoblament. És una gran part que han d'anar cap al despoblament totalment, ja siguin a través de projectes dels mateixos municipis o projectes que faig a la pròpia Diputació, la pròpia govern autonòmic. Vull dir, sí, no? És que és l'oportunitat per combatir el despoblament, no podem deixar de perdre aquesta oportunitat. Perfecto, pues pasamos ya con Juan Ángel. Ahora te ponemos el PowerPoint que creo que te has preparado. Ahora en un momentillo, mientras te acabas de presentar, te lo preparo. Tú eres el director general de coordinación de acción de gobierno. Creo que nos vas a hablar un poco del Pla Ariadna. Justo Ana lo ha comentado en su primera intervención, como un ejemplo, ¿no? de participación social, ¿no? de cómo diferentes partes de la sociedad valenciana han participado para que este proyecto salga adelante. Así que preséntate, cuéntanos un poquillo y te pongo el PowerPoint. Sí, pues bueno, primero gracias por la invitación, Benja, y un placer estar aquí. Siento y pido disculpas por haber entrado tarde. Estaba en una reunión desde las 6:00 y pico ahí en un aula importante
muy importante. De hecho, no os puedo contar más porque si no os tendría que asesinar cuando salierais por la puerta, así que me callo aquí. Antes de hablar de Ariadna, yo un poco por compartir algunas reflexiones del ratito que está escuchando y encantado. Yo, de hecho, fui becario de la Comisión Europea hace nada más que 20 años y fue una experiencia, la verdad, que maravillosa. Y a veces nos ponemos barreras nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo me van a dar a mí esta beca? Y esas barreras, precisamente, somos nosotros quienes no nos las tenemos que poner, que no nos la ponga otro, pero no nosotros. Y la experiencia fue fabulosa y os invito, porque hay un montón de oportunidades. Bueno, cuando estaba yo eran cada 6 meses 700 becarios, o sea, era una oportunidad súper interesante solo en la Comisión Europea. Luego tenías las del Parlamento, las de ayuntamientos, las comunidades autónomas, etcétera. En todo caso, como bien se ha dicho, Bruselas y Europa es mucho más allá de recursos. Es una manera de gestionar diferente. El Next Generation es mucho más de mucho dinero. Es un dinero que además, por primera vez, ha habido un endeudamiento solidario de la Unión Europea. Eso es algo que, frente al modelo de crisis anterior, en el que se humillaba prácticamente a países como Grecia o como Portugal o casi a España también, ese es un modelo de que Europa decide solidariamente endeudarse para ayudar a aquellos países que estaban pasando más dificultades. España, uno de los más beneficiados. De hecho, vamos a recibir el doble de recursos de los que normalmente nos corresponden, ¿no? Europa es mucho más allá de mucho dinero o de potencialmente mucho dinero, sino que es una manera de gestionar diferente, una manera que te exige mucho, pero que al final es cierto, estamos hablando de dinero público y hay que hacerlo muy bien. Tenemos que preocuparnos, y este fondo, por ejemplo, el de recuperación, va más allá de cómo nos gastamos el dinero en tiempo y forma, que es lo habitual. Oye, pues tienes una cantidad de dinero, tienes unas reglas y hay que gastárselo antes de un cierto momento. Aquí es mucho más importante qué conseguimos con esos recursos. Hay unos objetivos concretos que el Gobierno de España ha alcanzado con la Comisión, en unos hitos temporales que hay que cumplir. El foco se pone no tanto en cómo te gastes el dinero, sino en qué consigues con ese dinero, que parece algo que es de perogrullo, pero la realidad es que el dinero público, pues desgraciadamente, no se gasta bajo esa premisa. Y ahora el de Europa sí que nos obliga a hacerlo así, con lo cual estamos adquiriendo nuevas formas de gestionar que yo creo que nos enriquecen. Creo además que esa idea, ¿no?, que el Partido Popular o la derecha ha impulsado, de que ellos gestionan bien y nosotros gestionamos mal. Yo, cuando llegué al Gobierno de la Generalitat en el 2015, mi primer cargo fue en el SERVEF. Yo estaba de entonces SERVEF, de director general allí. Hablo de 2015, estamos hablando de un momento, empezamos a salir de la crisis, pero bueno, aún había mucha gente pasando problemas, tasas de paro importantes, y el SERVEF estaba suspendido de gestión de fondos europeos, de fondos sociales en este caso, por irregularidades en la gestión de la propia Generalitat. Es decir, nos encontramos con que no es que gestionara mal o bien, es que no se gestionaba porque se estaba suspendido por esa gestión. Algo que nos costó mucho esfuerzo. Además, lo primero que hice fue con entonces era presidente, no sé si era presidente, del Consejo de la Juventud. Ya os diré cuando me salga el nombre. Bueno, me fui con esta persona, que además era del Partido Socialista, y nos fuimos para allá, fuimos a Bruselas y explicamos, oye, más allá de las gestiones que estamos haciendo desde el punto de vista de la Administración para resolver estos problemas, oye, es que aquí hay un problema social que hay que afrontar, ¿no? Y hay una tasa de desempleo juvenil y, bueno, y nos ayuda. Yo creo que en Bruselas entendieran, oye, es un nuevo gobierno, viene con nuevas maneras de hacer cosas, queremos estar cerca de los jóvenes, nos ayudó a esa situación de desbloqueo. La realidad es que ahora mismo, con el Fondo Social, por ejemplo, todos los fondos estructurales, hemos gestionado el 100% de los fondos, la Generalitat, con un año de antelación y además con un nivel de excelencia muy bueno. Es decir, hemos pasado de lo que yo me encontré, fondos europeos no hay. ¿Por qué? Pues porque el sistema en el que se gestiona, la Comisión Europea lo ha suspendido y hasta que no se levante esa suspensión no se puede. Esa es la realidad de lo que nos encontramos con ese gobierno, y la realidad de este gobierno está siendo justamente lo contrario, ¿no? Ser un nivel de excelencia en la gestión muy alta, o cómo conseguir fondos adicionales, por ejemplo, de garantía juvenil. Fuimos capaces de revertir una tendencia en general de todo el Estado español, de que no se encontraban fórmulas de cómo consumir todos esos recursos, centrados especialmente, ¿no?, evidentemente, en jóvenes, y a través de diversas iniciativas fuimos capaces de consumir nuestros recursos y además poder solicitar más recursos precisamente para revertir. Yo creo que eso es algo que tenemos que poner en valor.
y que también algo que hay que aprender, y lo mencionaba antes también Jorge, tenemos que contar las cosas mejor. Hay una sensación ahora con el fondo de recuperación, oye, pues que el dinero parece que no llega, hablamos de mucho dinero pero ya nadie lo ve, no se percibe. Hay una diferencia importante del resto de fondos europeos. El resto de fondos europeos tienen un porcentaje determinado para gastar en temas de comunicación. Tú tienes tanto para comunicación, aquí no lo hay. Aquí no lo hay. Y eso creo que es un error, porque la sensación es que este dinero no llega, ¿qué ocurre? A mi empresa no me ha llegado, a mi pyme no me ha llegado, a mi ayuntamiento no me ha llegado, cuando la realidad es que hay una cantidad de recursos súper importante, es inédita y a veces hablamos de miles de millones y nos cuesta dimensionar, pero a modo de ejemplo, el dinero que ha recibido la Generalitat en 14 años, los programas que llaman programas operativos son programas de 7 años, en los 2 últimos programas, es decir, en 14 años, el dinero que hemos recibido son unos 2.900 millones de euros en 14 años. Solo en el Fondo de Recuperación, en lo que se aprobó en julio del año pasado, es decir, en un año escaso, estamos ya por cerca de 1.800 millones. O sea, en 2 años vamos a tener lo mismo o más que hemos tenido en 14 años. Es decir, para que dimensionemos la cantidad de recursos y el reto que esto supone. El reto para que todos gestionemos bien, la Generalitat gestione bien, los ayuntamientos gestionen bien. Los ayuntamientos hemos visto, ¿no?, y continuamente la dificultad, especialmente de los pequeños, de poder tener personas cualificadas para gestionar estos recursos. Decía Gemma que vamos a tener dificultades para encontrar a tanta gente cualificada para esto. No lo vamos a tener dificultades porque asumimos que nadie va a saber hacerlo. Es decir, la idea es, ya os cuento ahora cómo está esa convocatoria, hay un plan de formación muy intenso para todas estas personas de 3 o 4 semanas, en el cual asumiremos que esas personas, porque no las hay, y las que hay están todas trabajando, que vamos a incorporar desde Labora, tendrán conocimientos cero. El que tenga más, pues genial, pero asumimos que todos son básicos y hay un plan de formación súper intenso que haremos con la Federación de Municipios y Provincias, con la idea de que durante el año y medio que van a estar trabajando, pues rápidamente sean capaces de ayudar a sus ayuntamientos y a las empresas de sus municipios con el soporte nuestro. Nosotros va a haber un grupo de técnicos nuestro, una serie de herramientas de la Generalitat que estarán a disposición de estas personas para ayudarles a manejarse en todo ese mare magnum de fondos, porque está el fondo de recuperación, pero es que los fondos ordinarios van a arrancar en este segundo semestre, ¿no? Entonces, eso es algo que también va a ser muy importante, ¿no? Estamos hablando de unas 330 o 340 personas que van a ir, además, me pasaban esta mañana los datos de la convocatoria, se va a poder facilitar técnicos a todos los ayuntamientos que lo han pedido, es decir, no va a haber ningún municipio que haya pedido fondos o mancomunidad que haya pedido fondos que no se le vaya a poder dar, con lo cual van a tener esa posibilidad de, en función del tamaño, 1 o 2 técnicos, un contrato de 18 meses, porque no nos permite la ley ir más allá de eso, y esperamos que una vez que se ha concedido esa subvención, o se va a conceder la subvención, porque formalmente Labora ahora concede la subvención a los ayuntamientos que la han pedido, se va a abrir a través de las oficinas Labora, se publicarán todas esas ofertas que los ayuntamientos y mancomunidades van a subir, cada uno formalmente tendrá que subir esa oferta y podréis aplicar a todas estas, los municipios que queráis participar, con la expectativa, repito, no os preocupéis si yo no sé nada de Europa ni de fondos europeos, porque lo que entendemos es que los conocimientos que hay generalmente son básicos porque los que lo tienen están trabajando, ¿no? Y ahí habrá un plan de formación muy intenso que esperemos que permita que los ayuntamientos, especialmente los pequeños, pues se puedan manejar un poco en este sentido. Yo, más allá de Ariadna, que ahora cuento por encima lo que hemos estado haciendo, sí que quería poner en valor el cómo se gestionan fondos europeos por parte de este Gobierno, y creo que, sobre todo si lo comparamos con otros gobiernos, hemos ganado mucho, ¿no? Y eso repercute no solo en tener recursos para hacer políticas, sino que además estamos cambiando las maneras de gestionar, estamos mejorando, estamos aprendiendo, y eso es algo que además viene para quedarse, no va a ser solamente cuestiones como, por ejemplo, este fondo tiene unas cláusulas que se llaman de no hacer daño significativo al medio ambiente, es decir, la Comisión Europea va a prohibir que con los recursos europeos se pongan en marcha proyectos que generen un daño al medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso es una cláusula nueva, estamos aprendiendo, o temas de antifraude también, cómo aplicarlos, pero desde luego esto es algo que viene para quedarse, ¿no? Y a nivel de gestión pública
creo que era muy importante. Bueno, y también poner en valor, ¿no?, la experiencia del Ayuntamiento de Castellón. Creo que sois un ejemplo de gestión de fondos europeos, cómo desde hace tiempo habéis apostado por esto y dedicáis recursos y al final los resultados están ahí. Bueno, después de este rollo, si queréis os hablo del plan Ariadna. ¿Tengo pasador por ahí o...? Ah, no, desde el... No te preocupes, lo paso desde aquí. Bueno, el plan Ariadna es otro ejemplo de cómo no lo hemos contado bien lo que estamos haciendo. Y además aquí, culpa nuestra. Lo paso desde aquí, más cómodo. Es un plan que, de hecho el otro día hablaba con Benja, oye, pero el plan está aprobado, no está presentado. Digo, la realidad es que llevamos un año trabajando en el propio plan, pero por circunstancias de la vida pues no hemos sido capaces de presentarlo formalmente, con lo cual es un plan que además se generó de una manera muy participativa. En el Consejo de la Juventud ha participado de una manera intensa y hemos estado hablando mucho y hemos hecho un análisis, yo creo que también bastante interesante, intentando añadir elementos nuevos, ¿no?, que se salían de los clásicos planes de juventud, pues por ejemplo hablando de salud mental, ¿no?, de todo cómo el efecto de la pandemia ha afectado especialmente a jóvenes. Y es un plan que prácticamente nadie no se conoce. Por cierto, y aunque no sé si está muy de moda hablar de la palabra marketing, yo además estudié marketing. La parte positiva del marketing, porque tenemos un concepto en España del marketing como de vendehumos y cosas así, no es así. Es decir, necesitamos aplicar más marketing a nuestras políticas y de hecho acabamos de seleccionar una persona que va a trabajar conmigo, experto en marketing, para que nos ayude a transmitir mejor a la sociedad lo que está suponiendo en los proyectos europeos. Un ejemplo, es decir, a veces tenemos la inercia de lo público, de nos limitamos a las notas de prensa que vamos sacando y al día siguiente otra cosa y parece que al final la prensa la lee quien la lee de entrada y ahí tenemos que intentar pensar cómo los mensajes tienen que llegar a cada colectivo, ¿no? Y estamos trabajando un análisis, empezando por los grandes proyectos, ¿no? Hoy, de hecho, se firmaba, por ejemplo, en Valencia el protocolo o el convenio con Volkswagen, ¿no?, que es, gracias a los fondos europeos, vamos a tener en Sahagún la mayor inversión industrial de la historia de España. Eso es algo que todavía no lo hemos terminado de dimensionar, pero algo que... Este es mío, pero mira, el jefe me llama, pero se queda ahí. Es algo que tenemos que dimensionar y algo que hay que trasladar a la sociedad. Por ejemplo, oye, mis hijos qué tienen que estudiar o qué tipo de empleo es el que se va a generar, o si yo tengo una academia de idiomas, cómo yo me tengo que preparar, o si yo soy una pyme de un sector o de otro sector, o si, oye, si la mayor empresa de Alemania viene aquí, ¿por qué no aprovechar y tratar de atraer más inversión de empresas alemanas? Cómo ser capaces de reflexionar y de realmente, no lo digo desde un punto de vista de marketing político, no, digo desde un punto de vista de que la sociedad entienda todo lo que supone todo esto y además me hace mucha gracia porque salía en prensa ayer que Mazón se iba a reunir con los directivos de Volkswagen y en las provincias venía que ha sido a petición de los directivos de Volkswagen que se quieren reunir casi que con el nuevo futuro presidente de la Generalitat, le faltaba decir, y hablaba con los de Volkswagen ayer por la tarde, estuvimos en varias reuniones, decía, se han sido aquí, nos han puesto aquí como que hemos sido nosotros los que hemos pedido la reunión y era justo al revés, ¿no? Pero bueno, al final los medios lo transmiten como quieren y además Mazón decía que el PP iba a hacer seguimiento especial para que, como si esto llueve del cielo y de repente estamos aquí sin hacer nada y viene una empresa como esta y como si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final los hechos es lo que nos avala, es lo que nos tiene que avalar siempre, más allá de cómo otros utilicen otros argumentos. Y ahora sí, voy a hablar del plan Ariadna. Bueno, nada, muy rápido. El análisis como tal, el plan surge como una necesidad de choque ante una situación de emergencia, ¿no?, que genera la pandemia y como unido a los recursos europeos que se empezaban a poner en marcha, ¿no? Con eso hay un análisis que se hizo bastante profundo, además muy participativo y de ese análisis, bueno, todo esto ahí simplemente es para que veáis que hay mucho razonamiento detrás. Se generan ahí, o sea, se intentó, repito, había estrategia de juventud, o sea, no se trata de sustituir nada, sino hay un momento excepcional, hay recursos excepcionales, vamos a ver cómo lo casamos, ¿no? Y se establecen ahí distintos ejes, en ocupación, habitatge, emancipació, educació, salut, mobilitat, participació, cultura i oci, todos ellos vinculados, como decía, tratando de afrontar esos problemas que se habían, algunos, bueno, acrecentado, ¿no?, debido a la pandemia. Todo esto, ya os digo, hay unos
objetivos estratégicos, operativos, indicadores de impacto. Es decir, es un plan que realmente tiene mucho trabajado detrás y tiene una serie de actuaciones que además, ahí lo veréis al final, a nivel de ejecución están yendo muy bien desde que se puso en marcha el año pasado, y es algo que, repito, no estamos siendo capaces de contar y transmitir. Yo creo que incluso, sabéis, este año es el Año Europeo de la Juventud, y decía, joder, es que tenemos un plan que hemos hecho de fondos europeos para la juventud, que lo hicimos el año pasado, y ni siquiera en el Año Europeo de la Juventud hemos sido capaces de contar, tenemos un plan para jóvenes con fondos europeos que se ha puesto en marcha 3 o 4 meses antes de iniciar el Año Europeo de la Juventud. Bueno, las ideas fuerzas de lo que tenía, ¿no? Proyectos de vida, empoderamiento y desarrollo comunitario y luego igualdad en la diversidad. Tenéis el plan, en todo caso, colgado con toda la información en la web de Presidencia, bueno, una gobernanza de cómo se estructura. No venía a sustituir, repito, ningún tipo de estrategia de juventud, porque que existen, y lo que hemos hecho es cómo integrarlas y cómo tratar de afrontar esa situación de emergencia y esos recursos adicionales que tenemos ahí. Bueno, los 3 ejes de intervención, los ámbitos temáticos, y eso se convierte en 26 actuaciones, que de alguna manera esos son los resultados simplemente a modo de ejecución. La realidad es que esos son datos de hace un mes y medio más o menos, pero vemos casi el 70% de las actuaciones estaban en ejecución, un 27% en preparación y un 4% en desarrollo normativo. Es decir, un nivel de movimiento realmente importante, ¿no? Yo creo que es un plan que es real, que está en la calle, que está funcionando bien y que está actuando de una manera, yo creo que contundente debido a afrontar esa situación y gracias también a los propios fondos europeos. Bueno, no os voy a marear mucho más porque ahí están todas las actuaciones, es las que se ejecutaron en el 21, las que están previstas en el 22 y algunos de los resultados. Yo creo que me pasa esto también. Bueno, aquí viene por cada uno ocupación, salud, sport, participación, habitatge, el presupuesto. Estamos hablando también de muchísimo dinero y creo que Europa nos brinda eso, repito. No nos quedemos solo con la idea de que Europa es dinero, sino que Europa son maneras de gestionar. Europa ahora sí ha actuado con solidaridad, cosa que igual en otras épocas no se hizo. Creo que es de agradecer, creo que es de poner en valor. Y yo por mi parte, nada más, encantado de estar aquí, animaros a que seáis todos los europeístas que podáis, que aprovechéis también las oportunidades que brinda Europa de estar, esa vivencia, experiencia profesional en las instituciones y por mi parte, nada más, si tenéis algún tipo de pregunta, pues a vuestra disposición. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Me han estado por aquí comiendo un poco la oreja porque quieren hacerte preguntas, pero estoy seguro que desde ahí también quieren. Entonces, creo que, no sé si tenemos micro, pero bueno, estamos aquí más o menos en familia. Sí, ahí. Pero, no, si no, yo creo que estamos más o menos en familia y se puede... Claro, para que se grabe. Sí. Así que nada, si alguien quiere preguntarle algo, ya que tenemos aquí a Juan Ángel, perfecto. El resto de las personas que han participado en la mesa estoy seguro de que también estarán encantados de contestar alguna pregunta si tenéis alguna en concreto. A mí no me preguntéis, pero por lo demás, pues no sé si alguien quiere empezar, alguien tiene alguna pregunta. Y si no, creo que podemos romper el hielo desde la mesa, ¿eh? Creo que Gemma tiene alguna pregunta. Sí, si no, empiezo yo a preguntar, que también tengo, ¿eh? Va, Gemma, empieza. Bueno, pues sobre el plan Ariadna, yo sí que tengo un par de preguntas. Vamos. Bueno, primero, Benja estuvo en el Consell Valencià, yo formo también parte del Consell Valencià y ha sido un proyecto que... Alex Vila, es que me acompañó a Bruselas. Creo que iba por ahí, tú querías comentar algo. Sí, espérate. És perquè he vist que se parlava de salut mental, o sea, altres coses que no tenen que veure en el que és la situació econòmica dels joves, l'ocupació i tal. De temes de violència de gènere i tal, suposo que també ho tindran, o sigui, algo se farà, no? Entenc, perquè és que la veritat que les xifres estan sent molt preocupants, les xifres d'augment de distints tipus de violència en les persones joves. Sí, además son... Con el confinamiento se acrecentaron todo ese tipo de violencia, ¿no? Yo creo que si el propio plan lo contempla,
de manera específica para jóvenes y de manera general la propia Generalitat también ha puesto en marcha distintas iniciativas porque la realidad es que toda esa convivencia forzada, imaginaros las situaciones que se vivieron, ¿no? Con agresor con agredida en esa convivencia forzada y eso, de nuevo, es uno de los problemas que la pandemia acrecentó y aceleró, ¿no? Y sí que hay actuaciones contempladas en eso. Sabéis que ahí el presidente nombró un comisionado de salud mental que es un catedrático y que es un tío que la verdad es que es muy bueno, ¿no? Y hay una gran preocupación y sensibilidad, ¿no? por estos temas. Creo que es importante que se afronten y creo que es importante, yo creo que por primera vez en un plan integral se contempla como algo relevante, ¿no? y afrontar y dedicando recursos que además suelen estar desconectados muchas veces la parte de servicios sociales con la parte de sanidad. Y yo creo que el tener ese comisionado de salud mental y que además él ha estado participando muy intensamente, ¿no? en el plan y dotando de recursos las actuaciones para jóvenes en salud mental es un ejemplo de cómo se pueden hacer otro tipo de políticas, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, yo la pregunta que tenía iba más orientada a que nosotros somos un poco unos frikis de la participación, de la política. Conocemos el Plan Ariadna porque seguimos, ¿no? lo que es las instituciones y nos interesa. Ya no solo por ser jóvenes, ¿no? Sino porque además tenemos ese plus. Pero creo que fuera de esta nube, ¿no? de este pequeño oasis, creo que las personas jóvenes no saben que existe este plan cuando ya está en marcha y de hecho hay acciones que ya han finalizado porque ya han finalizado. ¿Hay algún plan por parte de la Generalitat de dar a conocer este plan? Ahora, como os decía, me han encomendado poner en marcha, digamos, tratar de tener esa visión, repito, utilizar la palabra marketing porque es la correcta, ¿no? De cómo ser capaces de ese tipo de grandes planes, grandes proyectos, hacer que a la sociedad le llegue, ¿no? Entonces, ahora sí que creo que vamos a tener capacidad y este es un ejemplo, cómo reflexionar, ¿no? Desde esa perspectiva para que, oye, en función del tipo de público, etcétera, cómo cambiar el canal, el mensaje, los medios, y espero que ahora sí que podamos hacerlo mejor. Y relacionado un poco con esto, porque al final el Plan Ariadna se nutre de los fondos europeos, ¿por qué crees que la Unión Europea ha puesto ese objetivo, ¿no? de la juventud? Con el año europeo, permitiendo la creación de estos planes, ¿por qué crees que ha orientado ahora su plan de acción a las personas jóvenes? Bueno, yo creo que el nombre de Ariadna, sabéis que viene por el mito de Ariadna, es como fue el laberinto, ¿no? Y cómo a través del hilo fuimos capaces de salir del laberinto. Trataba el símil que se le daba es, estamos hablando de una generación que prácticamente mucha ha vivido entre dos crisis, ¿no? Una crisis, luego empezamos a vivir en otra crisis, yo creo que necesariamente, ¿no? Y ahí la comisaria fue de manera muy acertada, decidió que este año fuera el Año Europeo de la Juventud. Nosotros ya también bajo esa perspectiva y además con esa visión, ¿no? De cómo ayudaros, ¿no? A salir de ese laberinto tenemos que... Joder, es que no hay manera, ¿eh? Sí. Cómo ser capaces de dedicar recursos para tratar de salir de ese laberinto, ¿no? Yo creo que es el símil que hemos utilizado nosotros, pero que al final va por ahí, ¿no? Yo creo que necesitamos ya de manera definitiva dar un espaldarazo que nos permita salir siempre de esa sensación de esta generación, esta generación y esta generación, ¿no? Sí, romper el mito, ¿no? de la generación crisis, porque ya son varias, ya son crisis en plural. Continuada, ¿eh? Vivimos en una crisis infinita ya. Romperlo. Perfecto. Pues no sé si ahora el público quiere participar de alguna manera. Por ahí había... Ahí tenemos un periodista, bueno, es escritor, ahí en el Palau de la Generalitat, se llama Paco Cerdá, que escribe libros muy buenos, por cierto, aprovecho. Y es un crack para estas cosas. Y es el que, contándole, oye, qué es lo que buscamos, qué es lo que pretendemos, se le ocurrió el nombre con el mito. ¿Nada más por ahí? Perfecto. No sé si alguien en la mesa tiene alguna pregunta más, ¿no? Vale, pues en ese caso muchísimas gracias por participar. Le damos
pues pide en este caso ya a nuestro queridísimo amigo, compañero Benja, a la palestra y nos cuentas también un poquito tú para cerrar. Ara sí, la tecnologia. Bueno, bona vesprada a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència i, com no, a tots els participants de la mesa. Crec que ha sigut una xerrada necessària, que Europa sempre se'ns ha quedat com a... que es diu que és una gran desconeguda i realment avui ens hem adonat de totes les oportunitats que ens brinda, especialment a les persones joves, que també és un altre mite, que les persones joves tenim moltes coses a fer, però també a decidir. Per tant, que Europa compti amb nosaltres per a aquestes qüestions i que tingui en compte les nostres necessitats és fonamental per a que la nostra societat pugui progressar i que també el 2022 siga l'any europeu de la joventut. Sens dubte, això ens posa en l'agenda pública i en totes les mesures que ens heu contat des de tots els àmbits, començant des del municipalisme, que Gemma apuntaves això d'euromunicipalisme per part del company Carles Arques, que sí que és cert que gràcies a tots aquests fons europeus des del nivell municipal també es poden aconseguir moltíssimes coses que sense aquestes ajudes seria pràcticament impossible. Realment sí que, com he comentat, és fonamental que les persones joves estiguem representades en les administracions, com ja passa en els ajuntaments. Jorge és un exemple. També va passant ja en els governs, també en el Consell tenim persones joves en direccions generals, també en els parlaments, diputats i diputades joves, i per això últim que plantejaves, Kevin, crec que és fonamental que les persones joves tinguin aquests referents joves que els faciliten fixar-se en la classe política, anem a dir així, o en polítics que se senten representats per aquestes persones. Crec que des dels governs i del Partit Socialista sí que estem aconseguint-ho, encara queda molt de camí per davant, però en definitiva el que vull dir amb això és que els lideratges joves hem de continuar treballant-los, que crec que des de 2015 s'està aconseguint, en 2019 es va consolidar i estic convençut que en 2023, l'any que ve, continuarà endavant, molt empoderat a nivell municipal, crec que és un dels millors exemples. I pel que comentava també Jorge al principi, per agrair que vinguem a Castelló, és que crec que no hi havia una altra ciutat més idònia per tot el que has comentat, perquè sou la ciutat espanyola que més fons gestiona i perquè en definitiva també per allò que apuntava Gemma és molt necessari parlar d'Europa i ajudar a una zona del País Valencià que pateix especialment el despoblament i que crec que és fonamental la coordinació entre totes les administracions, però que sobretot hi hagi una bona coordinació a nivell de Diputació, que tu parlaves, el president de la Diputació, que és l'alcalde d'un municipi de 500 habitants, sens dubte, o inclús el president de la Generalitat, que ha sigut alcalde de Morella durant, no sé si han sigut 16 o 17 anys, també un poble de 2.000 i pico habitants. Crec que tenim ara mateix en els governs persones amb sensibilitats
per aquestes qüestions i bueno, és molt important. I bueno, també comentaves, Kevin, que he estat en el Consell Valencià de la Joventut, com tu que continues estant al Consell Valencià de la Joventut i bueno, vam estar en una reunió, jo crec que va ser l'abril de l'any passat, que ens va rebre el president de la Generalitat, que tu també vas estar present, i bueno, ja ens vau introduir un poc el que anava a ser el Pla Ariadna. Recorde que el president de la Generalitat estava especialment preocupat pel tema de la salut mental, perquè ja, com tots sabeu, el suïcidi ha passat a ser la primera causa per mort no natural en persones joves. I arrel d'això s'ha anat creant l'alt comissionat per la salut mental, més a banda, en definitiva el Pla Ariadna crec que el que pretén és unificar totes les estratègies de joventut, que són moltes, les ha unificat perquè, no ens enganyem, les polítiques de joventut són algo totalment transversal i no hi ha, sí que hi ha una conselleria que s'encarrega de joventut específicament, però clar, després en el Labora també s'encarreguen d'aquest pla d'Avalem Joves, que també apuntàveu. Sí, la dreta sol dir que gestiona millor que l'economia, però estem veient com això és una mentira, com totes les coses que últimament estan dient. I quan governava el Partit Popular, els fons de garantia juvenil, que a mi també em van donar la primera experiència laboral, quan governava el Partit Popular no va invertir ni un sol euro i per això, i entre altres coses, va sancionar a la Generalitat Valenciana quan el Partit Popular l'únic que sabia fer era corrupció, perquè bona gestió absolutament ninguna. I crec que el canvi de paradigma ha sigut absolut. Quan alguns volien situar-nos en el mapa, però ens situaven en el mapa de la corrupció, i afortunadament, i després de 7 anys ja de govern del Botànic, i esperem que en siguin molts més, les persones joves crec que tenim moltíssimes més oportunitats ara mateix en la nostra comunitat, i tot això acompanyat d'altres polítiques que venen de l'Estat, acompanyades sempre de governs socialistes, governs progressistes que centren i fiquen en el focus a les persones joves. Així que res més, vull donar-vos les gràcies de nou per haver aportat cadascú des de la seva vessant i apropar-nos un poc més als coneixements d'Europa. I per últim, tancarà aquesta jornada l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, que quan vulguis. Sí. Endavant, així. Buenas a todos y todas, y disculpadme, pero es que vengo del Consejo Social del Consejo Social del Ayuntamiento de Castelló, en el que hemos hecho informe. Así que muchísimas gracias, y además estábamos juntos allí, ¿no? Estábamos juntos. Muchísimas gracias por invitarme a la clausura de estas jornadas que habéis hablado, supongo que de fondos europeos, ¿no? Y de eso mismo veníamos hablando, ¿verdad?, en el Consejo Social de la Ciudad, de la importancia de los fondos europeos para la transformación de las ciudades y la transformación del mundo, ¿no? Hemos estado hablando también de lo que es la agenda urbana, y la agenda urbana va a ser fundamental e importantísima en el próximo periodo de fondos europeos. Y como sabéis, la ciudad de Castelló es la primera ciudad que firmó justamente en esta misma sala el ser experiencia piloto de la agenda urbana. Somos los primeros que la hemos presentado y fuimos elegidos por el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana
para representar cómo se tiene que hacer una agenda urbana en el ámbito local en el Foro Urbano Mundial que se celebró en Katowice, en Polonia, en el mes de junio. Y allí estuvimos contando nuestra agenda urbana. Y nuestra agenda urbana simplemente, a mí me gusta decir que es ponerle alma y corazón a algo mucho más duro que se llama planeamiento urbanístico. Y es diseñar qué clase de ciudad queremos dejar a nuestros hijos, qué clase de ciudad queremos disfrutar hoy, qué clase de ciudad tienen que tener nuestros mayores para disfrutar, qué clase de futuro tenéis que tener vosotros dentro de la ciudad de Castelló. Y al final todo eso tiene una vertiente que son la financiación para todo eso que queremos ser, y son los fondos europeos. Nosotros lo tuvimos muy claro en el año 2015, cuando llegamos al gobierno de la ciudad de Castelló, después de 24 años de gobiernos de Partido Popular. Después de dejarnos una ciudad sin un planeamiento urbanístico, una ciudad con un ratio de endeudamiento del 80%, una ciudad que vosotros conocéis muy bien, donde había una desidia en la gestión municipal, en la gestión de los espacios públicos, en la gestión del patrimonio público, y esa es lo que nos encontramos, pero nos encontramos algo mucho peor que eso, que es la reputación de la ciudad a nivel nacional. Cuando ibas por ahí, conocían a la ciudad de Castelló por cualquier cosa negativa que os podáis imaginar. Y en concreto tiene un nombre que empieza por C y un apellido que empieza por F, ¿vale? Y lo que eso supone y la forma de gestionar, ¿vale? Bueno, nosotros en aquel momento con esa situación vimos que, dado que teníamos un gobierno en España que no era del Partido Socialista y que no nos iba a echar ninguna mano, de hecho creo que el ministro de Infraestructuras no quiso recibirme jamás y casi que lo tuve que acosar con una carta en la mano, que por poco me llevan esposado simplemente para pedir el corredor mediterráneo, teniendo una Generalitat Valenciana gobernada afortunadamente por el presidente Ximo Puig y por un gobierno progresista, pero con muy pocos recursos y una situación de endeudamiento extremadamente grave, sabíamos que íbamos a estar solos en ese cambio de modelo. Y vimos en Europa, vimos en Bruselas y en los fondos europeos la oportunidad para la transformación de la ciudad de Castelló y empezar a cambiar las dinámicas y las políticas. Conseguimos 20,2 millones de euros de fondos EDUSI, que empezamos a transformar nuestra ciudad. Y empezamos a poner esas plataformas para los autobuses, empezamos a hacer carriles bici, tercera ciudad de España por kilómetros de carril bici por habitante, ¿vale? Empezamos a hacer ese camino La Plana, que era una promesa, yo no me acuerdo ni de qué gobierno de la democracia, pero la hemos hecho nosotros, los socialistas, y ahí está ese camino La Plana, y empezamos a hacer obras y a planificar cosas chulas, ¿no? Como el Centro de Envejecimiento Activo, que era un edificio muy deteriorado y queríamos ponerlo en valor para que nuestra gente mayor envejeciera como quisiera después de años de trabajo y de hacer de nuestra ciudad una ciudad mejor. Y nos fue bien, nos fue muy bien. Y vimos que eso era una oportunidad de hacer una ciudad más verde, más humana y de bajar la deuda, porque empezamos a bajar deuda, porque los recursos propios los podíamos destinar a reducir deuda y a hacer más políticas. Y hemos pasado del 2015 ahora a tener de 1 millón a 7,2 millones de euros en políticas de empleo, con un incremento del 600%. Y eso es gracias a los fondos europeos. Y hemos pasado de tener un 80% de ratio de endeudamiento a un 17%. Y eso es gracias a los fondos europeos. Y hemos pasado a incrementar las políticas de bienestar social un 300%, y eso es gracias a los fondos europeos. Y hemos bajado el IBI, y hemos bajado el ICIO, y eso es gracias a los fondos europeos. Porque los recursos ordinarios del presupuesto los hemos podido destinar a política económica, y a política social, y a política de cooperación, mientras que las inversiones las conseguíamos de Europa. Porque luego FEDER también nos ayudó, y ahí tenemos el Camino a la Raya que terminaremos ahora en el mes de agosto. Y la Avenida de Lidón, que a pesar de lo que diga el PP, si está tan rebotado y me ha llevado a la comisión esa de peticiones de Bruselas, es porque están rabiosos, porque lo hacemos los socialistas y no lo han hecho ellos. Y va a quedar muy chula, como el puente sobre el río Seco, que tantas manifestaciones nos hicieron, y al final está todo el mundo contento porque acerca servicios a la ciudadanía que estaba muy lejos de los servicios de educación y sanitarios. Y esa es la rabia.
Y ahora estamos en Next Generation y también nos han valorado el segundo proyecto mejor de España en zona de bajas emisiones después del de Barcelona. Ahí es nada, Castelló el segundo, o sea, estamos en Champions. Esto es una pasada, ¿vale? Y la mejor agenda urbana de España, ¿vale? O sea, que estamos ahí codo con codo, ni Madrid se queda allá detrás, o sea, la Ayuso esta que se prepare con Castelló, ¿vale? Y estamos ahí. Estamos gestionando 47 millones de euros de fondos europeos y hemos pedido 57 más. 57 más. Y eso al final, las obras no son obras en sí mismas, las obras son una ciudad mejor, es calidad de vida y es futuro. Y es futuro para vosotros y para nosotros, los que somos menos jóvenes también. Y es dejar una ciudad mucho mejor y es dejar calidad de vida y es oportunidades de futuro para todo el mundo. Y eso es lo que para nosotros son fondos europeos. Son menos deuda, más políticas, menos impuestos y una ciudad mucho mejor. Y eso se recoge en la agenda urbana y es en lo que estamos trabajando pues gente como Jorge Ribes, como Gemma Soriano y como otros muchos concejales que hay en el Ayuntamiento de Castelló, para hacer una ciudad mucho mejor. Y en eso nos vamos a dejar la piel y lo que haga falta, porque queremos a nuestra ciudad. Así que, al final, fondos europeos es querer tu ciudad. Son complicados, muy complicados, os lo habrá explicado, ¿verdad? Lo difícil que es conseguirlos y gestionarlos. Pero al final es cuestión de voluntad y cuestión de formación y crear una oficina como tenemos nosotros que está especializada en fondos europeos. Y se trata de caerse una vez, volverse a levantar y a seguir funcionando y a caminar, no hay nada más. Así se aprende a caminar y a correr. Y nosotros estamos ya corriendo y ganando carreras. Así que yo os animo a ver en Europa todas unas oportunidades extraordinarias de conocer, de saber y de mejorar. Así que ánimo, adelante. Y esto funciona si gobiernan los socialistas, Así que a seguir gobernando. Y en eso os necesitamos a todos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Amparo, muchas gracias Benja y con esto pues ya hemos acabado la jornada. Muchas gracias por venir y muchas gracias a los que se han conectado por Instagram, que ya Laura les ha dicho que hasta luego. Un aplauso a